Periodistas. Haciendo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo aquí a mis compañeros, a mis amigos, a Ida Manso, a Olinto Montiel, mientras... Hola, hola. Hola, buenos días. ¿Quién sabe qué hice hoy con la luz? Creo que mejor la apago. Se ve mejor ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Como que veía mejor la otra, ¿eh? La anterior. Sí. A ver, ¿por qué no le pruebas? Otra vez. ¿Esa? Ahí está. Sí, ¿no? Sí, se ve mejor. Mejor iluminación. Primer plano estás tú. Me veo muy rojo, ¿no? Ahí. No, ahí se ve muy pálido. Sí, no. Es que la primera estaba mejor. ¿Esa? Esa. Sí, porque estás en primer plano iluminado. Bueno, está bien, lo que ustedes digan. A ver, pues hay temas, hay cosas, hay asuntos que de pronto no quisiera uno comentar, saber, leer, pero que suceden, como el caso del linchamiento que tuvo lugar en Puebla, otra vez, Puebla en los mejores momentos, en los mejores escenarios, ahí estamos presentes siempre. Este caso del joven que trabajaba hace algún tiempo en la Cámara de Diputados y que por desgracia fue a un recorrido por Huachinango, ahí en una población. Hubo un WhatsApp de una gente que avisó a los pobladores que había robachicos. Ya saben ustedes cómo es esto que se pone la gente como loca. Algo como lo que sucedió hace muchísimos años en Canoa. Oh, sí. Allá en 1968. Han pasado muchos casos en el interior del estado de Puebla, en Ajalpan, en Acatlán, estos linchamientos masivos, personas que luego están borrachas y que los linchan, o alguien que va pasando que no lo conocen, estos encuestadores, ¿se acuerdan? Hace años también. Sí, claro, claro. Los encuestadores que dijeron que eran secuestradores, o sea, escucharon mal las últimas letras y en lugar de ser encuestadores dijeron Así secuestradores. Le costó la vida ahora a un joven que trabajaba en la Cámara de Diputados, y esto nos hace pensar en que Puebla algo pasa, porque somos de los estados donde más linchamientos hay. Hizo un estudio el Instituto de los Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero, y señala que este es un fenómeno que creció 460% entre 2015 y 2019, con 600 casos registrados que han traído en consecuencia 78 personas muertas. Es un dato verdaderamente muy alarmante. El último, el de Daniel Picasso Hernández, quemado vivo en Papatlazolco, poblado de Chignahuapan. El tema me parece muy delicado y creo que tiene que ver mucho con un asunto que platicamos hace muchos años cuando empezábamos con los programas de La Buena Vida. Lo platicamos hace muchos años, la salud mental. El tema de la salud mental, no hemos, por este dato, creo que no hemos avanzado en nada. ¿O ustedes cómo lo ven? No, yo creo que es un tema que sigue estando muy descuidado, al cual no se le ha dado la importancia de vida. Se ha manejado todo el tiempo la importancia de la salud física, de la salud fisiológica, pero lo que corresponde a la salud mental es algo que ha pasado desapercibido, aunque ya ahorita empiezan a manejar cuestiones, lo que hablábamos la semana pasada, de ver qué está pasando en los psiquiátricos, ¿no? Que es una forma de entrarle, porque aquí es donde empieza a haber mucho conflicto, hay mucha corrupción ahí también, y hay que empezar a trabajar estas partes, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo desde un punto de vista más de la consulta externa
Pero pues vamos a empezar apenas. Esto se ha descuidado por siglos, yo creo. Ni siquiera podríamos decir que por años, ¿no? O sea, esto que hoy estamos viviendo es una consecuencia de algo que arrastramos de hace muchos años, no es algo de hoy, no es algo de los últimos días, no es algo de que la gente amaneció de malas y que hay WhatsApp hoy día y antes no lo había. O sea, hay un problema serio de salud mental de mucho tiempo. Sí, pero yo creo que, perdón, Olinto, yo creo No, que sí, no. aunado también a la violencia. Es decir, no es nada más el problema de la salud mental, sino de la violencia y de la infodemia, porque por ahí también se maneja muy mala información, se desvirtúan muchas cosas y entonces das mensajes rápidamente, que esa es la cuestión que se hace por las redes, es rápido que se da la información, porque antes se acordarán en los pueblitos, pues se usaba el megáfono y otras formas de comunicarse, pero acá todo es por redes. Llegó fulano y es una infodemia, llegó alguien, decían, es un cuate que está levantando niños en su camioneta. Una cosa así se empezó a comentar ahí en el pueblo, ¿no? Y entonces todos se fueron contra de él. Entonces yo creo que son varios factores aunados a la salud mental. Sí, en efecto, es un fenómeno muy complejo porque eh, esto tiene que ver con la mentalidad colectiva. ¿Qué pasa cuando en un grupo se va generando una mentalidad y esto es una forma de ver algo? No quiere decir precisamente que la gente que lo hizo está, digamos, psiquiátricamente deteriorada necesariamente. Todo grupo humano tiende a su defensa propia, tiende a mantener la cohesión, sea la homeostasis que sea el equilibrio que sea. Hay una tendencia. Entonces, todo peligro, toda amenaza lleva al grupo a estar en alerta. El problema de esto es que cuando en ese grupo, en una población, en una colectividad, en cualquier organización humana, se genera un rumor, automáticamente hay acciones de muchos tipos. En este caso, como en el caso de Canoa y en otros casos más, cuando alguien suelta una información X, como en este caso, en lugar de ser encuestador, se dice son secuestradores, o por ejemplo en el caso de Canoa, son comunistas, por lo tanto nos van a venir a quitar a nuestros hijos, nos van a quitar a nuestro Dios, y etcétera, etcétera. Automáticamente el grupo empieza a generar una defensa y a buscar mantener la cohesión. Insisto, no precisamente quiero decir que psiquiátricamente están deteriorados, no. Es una función de todo grupo. Lo vemos en muchas cosas, en las familias, lo vemos en los grupos de trabajo, en las organizaciones, ya sea oficial, gubernamentales, privadas. Cuando, por ejemplo, en lo que pasó en Querétaro, si fue en Querétaro el linchamiento de un equipo de los aficionados contra otros aficionados al Ajá, fútbol, sí. que fue verdaderamente espeluznante, es lo mismo. La mentalidad colectiva, híjole, cuando eso pasa, pasan cosas y pasan cosas verdaderamente graves. Eh, lo que pasa en los ejércitos, por ejemplo, cuando están atacando otro país, llegan a una población y la diezman, la asesinan, violan, destrozan. La mentalidad colectiva puede ser llevada a actos maravillosos, pero a actos deleznables y verdaderamente espeluznantes, como el caso de este joven. Lo que no sé si llegó a morir, si lo mataron finalmente, si Sí, falleció, lo Sí, en cual mi caso, sí, sí. sí, sí. dantesco, es Sí, lo dantesco, no, mataron. de verdad De hecho, no. lo queman vivo Sonaron las todavía. campanas, el Tanto. presidente municipal hizo una declaración ayer en donde dice que mandó a los policías, 6 policías, Ujú. y eso a los policías también los querían linchar. O sea, No, cuando una turba sí, no, enardecida así es. hace esto, creo que sí Sí, es un asunto delicado porque, o sea, no es un fenómeno de este día, ni del estado de Puebla, ni de México. En términos generales, ¿quién mató al comendador? Fue Ujú. Tobejuna Manuel. Claro, claro. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, sí, cómo no. Literatura del siglo de oro de las letras españolas. O sea, sí. no hay conciencia, no hay razón, y quisiera pensar que una convocatoria así, de matar a alguien, de asesinar, de linchar a alguien,
borra la razón, o sea, Absolutamente. te hace Sí, totalmente ajeno a un razonamiento. Sí. Y si alguien se opone a eso, como en este caso el presidente municipal o los policías, pues también se van en contra de ellos. claro. ¿Qué hace que la gente no responda al sentido común, a la razón, al preguntarse qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué están seguros? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué la gente reacciona así? Pues continuando con lo que venía diciendo, hay un fenómeno, una especie como de resonancia colectiva que lleva a que ese pensamiento, esa idea se generalice y se vuelve una sola mentalidad, entre comillas, y un solo objetivo, porque el grupo se ve amenazado. Y creo que tenemos muchos ejemplos en la historia, cantidad, cantidad, cantidad. Un ejemplo clásico es el juicio a Jesucristo, por ejemplo. La turba exigió que lo mataran todos, todos. En muchos casos, en la mentalidad colectiva se vuelve una inconsciencia colectiva que solo busca lograr su objetivo, en este caso, destruir la amenaza, aquello que está amenazando al grupo, a su integridad, etcétera, y no hay poder. Seis policías contra una turba así no son nada, no son nada. Ya es muy difícil, excepto quizá con una fuerza mayor. En este caso, a lo mejor, un grupo y además muy bien ejecutada una estrategia, y con una fuerza todavía que el grupo se vea nuevamente amenazado y que ya no puedan hacer un movimiento más, porque hay una fuerza mayor que los contiene y que los detiene. Pero mientras esa fuerza sea pequeña, sea inferior a la fuerza colectiva, no hay poder que los detenga. Ya lo hemos visto en cantidad de veces. Sí, Los bueno, todo sitios, eso que me estás diciendo es la reacción. Yo sí. quisiera saber por qué sucede. Bueno, te decía, porque hay una especie de fenómeno como de resonancia de la mentalidad colectiva. Empieza uno, dos, tres, cuatro, y todos empiezan a ser como una colmena. Entonces ya no hay manera de detenerlo porque es una resonancia. Se, con, se, con, se contagian todos de la misma mentalidad. Empiezan a pensar lo mismo todos. Ya la individualidad desaparece y es un pensamiento colectivo absolutamente disfuncional, agresivo, destructor. Sí, yo creo que es un efecto de defensa del grupo. Así El es. grupo se siente amenazado por la cuestión que se haya mencionado, como ya vimos varios ejemplos, y entonces lo que hacen es unirse, pero ya aquí entra el factor más emocional. Es decir, nos están amenazando, nos están queriendo destruir, por lo tanto nos unimos todos para defendernos, porque cualquier situación que amenace al grupo es difícil de enfrentarla porque los puede acabar, los puede anular. Y entonces viene toda esta cuestión de defensa y ya no razonas, ya no piensas, por eso no hay forma de parar cuando ya está este tumulto así. Ya tiene que haber o una fuerza mayor, como bien decía Olinto, que entrar el ejército, la Guardia Nacional, pero muy bien organizada. Pero para empezar, esto es algo que se dio en un momento. ¿Cómo vas a organizar aquí a un grupo para que llegue de inmediato, que no sé si estén alguien cerca, cómo se pueda llegar, Perdón, pero no es perdón, fácil pararlo, ¿eh? perdónenme, pero ustedes están hablando de cómo se pudo evitar, de las consecuencias. Yo quiero ir a los orígenes. ¿Por qué razón una población se puede enardecer de tal manera, de tal magnitud, que se atreve a quemar viva a una persona o a varias personas, como ha sucedido en otros casos? O sea, si me dicen ustedes que estaban borrachos, si me dicen ustedes que hubo el antecedente de que hace 3 años se robaron a un niño, empiezo a rascarle a esa parte de por qué en una población ven a una persona diferente, que no la conocen, que nadie sabe quién es, que anda preguntando por algo, que se metió a una tienda, que anda buscando una dirección, que le preguntó a unos niños y en ese momento la gente reacciona y dice, ¿se lo quiere robar? O sea, yo hice hace algún tiempo un programa cuando me iba yo a caminar y grababa yo cosas de la ciudad. Y me fui a la pérgola, pues, fraccionamiento donde yo vivía, San Francisco, ahí en la segunda central, primera central, etcétera. Me fui con mi teléfono a grabar el jardín, la pérgola, las palmeras. Hay una casa en donde había un león de yeso que estaba en la entrada
y otra casa en donde hay unos escalones con unas canicas, que era, cuando yo era niño, pues me acuerdo que íbamos a ver esas cosas que eran muy raras, ¿no? Una escalera con canicas en el cemento, en los escalones, pusieron canicas y siguen ahí. Tendrá 70 años o no sé cuántos o más. Bueno, fui con mi teléfono y empecé a narrar y a grabar. Aquí estaba la tienda fulana, aquí esto, aquí lo otro, acá vivía la familia X, etcétera. Pues no llegó la policía, una patrulla, y me dijo, ¿qué está usted haciendo? Estoy grabando un programa. Y una señora a un lado gritando, es que nos están robando, es que ya nos asaltaron, es que una señora Peligroso. enardecida. Qué peligroso. Fíjate lo que me pudo haber pasado. Sí es. Claro, Bueno, claro. ¿por qué? Luego la señora me dijo, le dije, oiga, yo soy fulano de tal, yo viví ahí en esa casa, mis tíos, mis abuelos. Ah, no, pues es que vinieron unas personas y nos robaron. Ah, bueno, pues qué bueno que están prevenidos, qué bueno. Pero cuando una gente se vuelve loca, por decirlo así, que no controla sus emociones, fíjate lo que puede suceder. ¿Qué tal que me llevan detenido? ¿Qué tal si me meten droga en las bolsas? ¿Qué tal si me defiendo? ¿Qué tal si sale una bala? ¿Qué tal? O sea, mil cosas. Claro. Este chavo que llegó, que presentó, lo que ustedes quieran, y empieza por WhatsApp, según la declaración que hizo pues ayer el presidente municipal, por WhatsApp, mandaron, porque ahora ya ven que los grupos de WhatsApp, ¿no? Es la forma como la gente se comunica. Sí. Alguien que haya escrito mal, alguien que haya tenido un error de dedo, dijo, ¿se quieren robar a los niños? Ustedes Claro, saben que en un pueblo lo más delicado es eso, que te claro. acusen, que alguien diga si quiere robar al niño. No, no hay esta cuestión de que a los niños se los roban en los supermercados, en los Sí, sí. hospitales, no se han Ujú. dado casos. Claro. Entonces la gente se vuelve loca. ¿Por qué? Sí, yo creo que aquí ¿Dónde, también hay que dónde, tomar en dónde se cuenta que da, hay un, por qué se da la ausencia de la razón? bueno, yo creo que a lo que tú Sí me quieres explicó, llegar o es a sea, esto, que ¿dónde se estamos, da esta ausencia de la razón? De decir, a ver, espérate, vamos a razonar, vamos a detenernos, va. Imagínense que en un mitin político, en un partido de fútbol, en un asunto donde hay mucha gente, sucede algo así. ujú, En una masacre. terrible, Por supuesto. terrible. Sí, yo Sí. creo que aquí uno de los factores que hay que considerar en sus orígenes de por qué se da esto, precisamente es por la desprotección que siente la gente, ¿no? La gente no se siente segura, la gente no se siente respaldada y entonces siente la necesidad de protegerse entre ellos mismos. Ya no hay la cuestión de voy a buscar una autoridad, sino que ya yo voy a ejercer aquí la justicia por mi propia mano. Y entonces somos un grupo que nos vemos amenazados, que no tenemos el apoyo o no sentimos el apoyo de la comunidad, de la autoridad que nos rige en este momento. Por lo tanto, lo que voy a hacer es defenderme yo. Si no encuentro respuesta, lo vamos a hacer entre nosotros. Pero entonces, como no encontramos esa respuesta en la autoridad, nos fortalecemos más para que esta cohesión de grupo se pueda mantener, para que seamos lo que hemos sido esta comunidad de toda la vida. Y entonces empezamos a actuar de manera ya irracional, sobre todo cuando ya empiezan los rumores. Creo que aquí lo que termina haciendo mucho daño es el rumor que se mete y que entonces se contamina, se contagia, como decía Olinto, en toda esta población, ¿no? Y Sí, esto si lo llevan a la política, y esto si lo lleva, o sea, este mismo estado de ánimo, esta misma falta de razón, los rumores, los chismes, las noticias falsas, no derivan y provocan también el terminar incendiando a una figura o a unas figuras públicas, Claro. a por un político. supuesto, lo estamos viviendo a diario. Bueno, Exacto, es el mismo, la misma dinámica. hay una cuestión ahí en el, ¿cómo decirlo? En el pensamiento colectivo de Sí, los rumores y de soltar, de sembrar. No son encuestadores, son secuestradores
Deben esto a la escena política, a Sí, la honra de la persona. pero además hay un fenómeno muy interesante, fíjate. Cuando la dinámica del pensamiento individual, la persona, o todo pensamiento, toda dinámica de pensamiento busca regirse por la ley del menor esfuerzo. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros constantemente buscamos economizar el esfuerzo del razonamiento. Mucha gente no razona en términos como tú lo acabas de decir. No, lo hacemos inmediato. Eso es una cuestión de índole, incluso de supervivencia biológica, para actuar rápidamente. Por ejemplo, el fenómeno de las pareidolias, ¿no? Ver una estructura y darle una forma. Automáticamente el cerebro trabaja muy rápido por economía y también por supervivencia. Ahora bien, cuando eso sucede, nos contagiamos o asimilamos el pensamiento de alguien, de una creencia de alguien similar a mí, de mi propio grupo, y tendemos a unificarnos, a pensar igual, pero no nada más a pensar, sino a mirar el mundo que me rodea de manera matizada. Por eso es muy difícil hablar de la realidad o de la objetividad, porque mucha gente dice que eso no existe. Nosotros matizamos lo que vemos, lo que escuchamos, incluso un mismo fenómeno puede verse, por ejemplo, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, una obra magnífica, pero otra dice, no, es una central avionera. O sea, el mismo fenómeno es visto desde diferentes ópticas, Pero te dependiendo estás del yendo al grupo. extremo. Sí, pero es que es lo Ni es mismo. una central avionera, ni es una obra magnífica. Es una A, obra a- que claro. en el tiempo que se vea cómo funciona, se podrá calificar. Sí, pero tú estás haciendo un O sea, razonamiento ahorita. objetivamente dirías, es una obra hecha en tiempo récord. No, porque también diría, no Pero es de ahí cierto, a, oye, va a funcionar, va a ser magnífico, eso no lo sabemos. no lo sabemos, No lo pero ahorita sabemos. estás efectuando un Pero razonamiento. entonces tampoco nos adelantemos. Pero la gente tiende a economizar y a unificarse con su grupo similar, Sí. Rápidamente. con sus semejantes, y piensan inmediatamente y entonces actúan de manera inmediata y ya no razonan, sino que se unifican como colmena y entonces Claro. actúan en consecuencia. Ese es el peligro. Y eso lo vemos políticamente. Los políticos que saben todo esto lo usan de una manera muy estratégica. Ujú. Bueno, yo Ah, quiero perdón, está el intervenir doctor Gómez también. comentando, y cuando hablamos de estos linchamientos que los hemos visto históricamente, y esto nos lleva a la ley Lynch, ya en el 1700, y ¿Qué es se eso han de la ley? ejecutado de Charles Lynch, de ahí viene el linchamiento, de Sí, mira, no sabía linchamiento. eso. Y cuando comenzamos a ver históricamente todos estos acontecimientos, efectivamente, como dice Aida, hay una violencia colectiva porque vamos nosotros a hacer la ley. Eso quiere decir que el colectivo no cree en una institución, no cree en una institución que pueda hacer un juicio y, y cuando comenzamos a ver esta violencia del colectivo es porque alguien desata, ¿no? A través de una expresión, yo creo, y jugamos como al teléfono descompuesto. Y comienza a moverse esa oración, esa frase, ese calificativo, y comienza a moverse el grupo de acuerdo a lo que se está manifestando. Aquí en Puebla, en el 2020, ha habido como 148 linchamientos aquí en Puebla. Esos linchamientos los vimos en Canoa, cuando el padre, ¿verdad?, toca la campana, dice que hay gente comunista de la UAP y linchan a los... Hice una entrevista en aquella época seminarista, que estuvo ahí porque es de ahí, me lo contó al aire hace como 3 años, la confusión que hubo, y el sacerdote no fue el que lo dijo. El campanero, el sacristán fue el que armó el escándalo. Fíjate. Al tocar Entonces, las campanas. Me lo contó él, dice, yo llegaba a mi casa en ese momento, yo venía del seminario, él era seminarista. Se hizo sacerdote, ya colgó los hábitos, se dedica ahora a... Es un defensor de los derechos humanos en la Sierra Norte, pero sí tiene esa cuestión de que en el momento en el que suceden los hechos, esto te lo enseña mucho el periodismo,
Acuérdense de esa parte de lo que es la objetividad. En una esquina, en donde hay 4 personas, cada una en el cruce, viene un choque y cada uno tiene una versión diferente. Claro. Cada uno tiene una versión diferente. Y normalmente el que sale y grita primero es el que anima la reacción de los otros. ¿Quién se pasó el alto? Yo lo vi y a lo mejor estabas distraído, a lo mejor ni te fijaste, pero todo esto es porque la gente pierde la razón de la objetividad. Así es. ¿Cuántas cosas, cuántos actos, cuántos juicios de valor no cometemos cotidianamente por no detenernos a reflexionar y a pensar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, y simplemente del hígado, de la víscera, calificamos? ¿Cuántas cosas? Sí, claro. Todos los días estamos linchando la honra de alguien, ¿o no? Así es. Sí, eso es un fenómeno generalizado, o sea, es casi consustancial al ser humano, porque, fíjate, a mí me pasó algo similar a lo que te sucedió a ti con tu cámara, o con tu teléfono. Fui a Atlisco y resulta que mi mamá trabajó allá en una escuela, y curiosamente pasé por esa escuela y me acordé, dije, esta es la escuela donde mi mamá trabajó. Entonces que me meto y que cometo un error así fundamental, saqué mi teléfono y empecé a tomar fotografías de la instalación, pero había clases y son niños. Y entonces automáticamente se te fueron en contra. Claro. ¿Qué está usted haciendo? Digo, estoy tomando fotos. ¿Y por qué? Dice, porque aquí trabajó mi mamá. Y entonces me dice, borre usted totalmente sus fotografías. Entonces empezaron como a agrupar. Dije, Dios mío, ¿qué he hecho? Así es. Claro. ¿Por qué? Porque se sintieron amenazados, y como hemos comentado desde hace rato, el grupo se une, y cuando se une ya no hay razonamiento. Asimilan inmediatamente la idea y se conjugan, se hace un grupo con la misma mentalidad, e insisto, se convierte en una colmena que va a atacar a otra colmena o a otro organismo. Y entonces eso es peligrosísimo. Yo me salí inmediatamente y me salvé, pero eso es algo muy delicado, muy delicado. Porque además está basado en hechos ciertos. ¿Sí? Ha habido secuestros, y cuando van a secuestrar niños, ¿sí? Van y primero analizan y le están sacando fotos para ver a qué niño van a secuestrar. Eso sucede. Entonces, como está basado en elementos ciertos, pues la gente se organiza porque van a defender a los niños, ¿no? Aunque, como dices, no razonan, no preguntan, y más bien no escuchan. Preguntaron, pero no escuchan. Y ahí viene el peligro. Sí. Olinto, hace rato comentabas lo que le pasó a Jesús. Jesús no fue un linchamiento. A Jesús sí le enjuiciaron. Y lo enjuiciaron los sacerdotes, los hombres buenos de su tiempo. No. Espérame. Se refirió a mí, no a Jesucristo. No. Cuando lo lincharon a Jesús Manuel Hernández. Estás hablando de cosas diferentes. No, Olinto hablaba de Jesús, con lo que le había pasado a Jesús. Yo veo mal con la a Cristo. Esta luz, la voy a apagar. Oye, y entonces, a lo que voy es eso, o sea, los hombres buenos enjuiciaron a Jesús, a Cristo. Pero pone entre comillas buenos. No, yo narré algo y de ahí salió lo que dijo Linto. No, eran los jueces de su tiempo. ¿Sí? No, que Olinto se refirió a lo que yo conté de mí mismo y tú estás confundiéndome. No, pero sí me refería a Jesús Cristo. También habló de Cristo. Que se haga bolas, por favor, hombre. Ya que termine, Víctor, ándale. Sí, y entonces es diferente a un linchamiento, ¿no? Está fuera de la ley el linchamiento. Nada más quería hacer ese apunte para que no nos confundamos, porque entonces quien nos escucha dice, sí es cierto, Olinto tiene razón, también es un linchamiento a Jesús Cristo. Dices, no. Muchos dirán, tan locos, cambian. Bueno, lo peor de todo esto no solamente es este movimiento violento de un grupo, de un colectivo que lo lastima, se lo arrebata a los policías, a pesar de que ya le habían subido a la patrulla, se los arrebatan y ahí se va todo el movimiento. Les falta como de la autoridad. Y el problema más grave es idear, ¿verdad? A pesar de estar golpeado, ya sometido,
ahora te voy a quemar. ¿Quién, verdad? Y ahí viene la fiscalía, que debe saber quién es el que prendió, el que ejecutó, el que hizo, ¿verdad? Y cuando comienzas a hacer toda una investigación, como la fiscalía lo sabe hacer, pues entonces encontrará a los culpables, ¿sí? Porque comenzará a investigar y dirán, yo no fui, fue fulano de tal, y va a haber señalamientos. Y todavía esos señalamientos pues tienen que ser con evidencia, no solamente con el dicho, porque si no volvemos a caer sobre lo mismo, porque alguien lo dijo. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado y por otro lado, estas situaciones se dan a veces mediáticas. Por eso es que hay que tener como mucha prudencia a la hora de enjuiciar a una persona pública, porque Exactamente. si no, Claro, nos vamos Exactamente. otra vez. claro. Y eso pasa en las redes sociales, entonces tengamos mucho cuidado. Y lo digo por mí, es decir, es que van a decir algo de Víctor, me dolería Claro. mucho, ¿verdad? Que quien no me conoce diga, sí es cierto, yo lo vi algún día, Ujú. por algo, ¿no? Y lo damos Sí. por hecho. Entonces hay que sí ser muy prudentes, en verdad, en este tiempo y decir, bueno, hay una justicia, hay una ley que hay que ejecutar y si hay una evidencia, pues adelante, ¿no? Pues tener mucho cuidado con nuestros juicios públicos, en quien Pero sea, como se esto que tú llame. estás diciendo, ¿se pondrá a consideración en los pueblos donde han sucedido? Hay personas detenidas. ¿Qué dirán ellos en su defensa? ¿Cómo los juzgarán? Eh, hay una reflexión pública de lo que pasó en Canoa. Los que viven en Canoa cargan con esa pena moral. Los que viven en Ajalpan, donde mataron a los encuestadores confundidos con secuestradores, Ujú. era una pena, una culpa moral. ¿Habrá un arrepentimiento en esto? Porque si es un problema de salud mental de la sociedad, ¿debe servir esto para reflexionar y para prevenir? Pregunto. Sí, no es lo mismo hacer una acción violenta, ya sea arma, un golpe, una acción, una reacción, porque me estoy defendiendo y me sentí amenazado en este momento y tal vez acabé con la vida de una persona porque me amenazó y me tuve que defender, Pero no a es yo el estar caso, ideando, no espérame, es el caso, o hasta sea, yo, no me hasta, enredes. espérame, a estar ideando, ¿verdad? Al reaccionar por placer, por gusto, por desquite, como quieras llamarle. O sea, es una No reacción muy creo yo distinta. que la gente que lincha lo haga por placer. Eso me No, Yo no sé, parecería peor no, No, todavía, no, y ya no, no no es va un por espérame, ahí. de salud no, mental, espérame. Es pero un joven que no. vivía en la región, ¿sí? No sé si directamente en Huauchinango o No, cerca de una era de por población. ahí cerca, pero no era Era de por ahí. exactamente donde lo lincharon. no lo lincharon Claro. ahí. Entonces, No, quiero decir que tal vez algún odio del tiempo como persona genera a veces situaciones así, ¿sí? No me caes muy bien tú y entonces yo voy a ejecutar una acción de ese tipo. Quiero pensar algo así, o sea, es que de repente de la nada te voy a linchar, te voy a lastimar, te voy a golpear, te voy a insultar, dices de la nada, o sea, existe esas reacciones de otros seres humanos, ¿sí? Es que esto que tú dices de la nada no ocurre. En realidad, nosotros nos conducimos por la información que asimilamos. Les voy a poner, porque vale la pena, porque creo que no están muy enterados de lo que pasó. No se documentaron, no hicieron la tarea, les mandé el tema desde antier. ay, no es cierto, No, nunca nos avisas. Fíjense en esta cabeza, por favor. Reflexionen con toda prudencia en lo que les voy a leer o que ustedes están leyendo. Profesionista, amante de los viajes y la vida. Así era Daniel Picasso, joven linchado por error en Huauchinango. ¿Se puede linchar sin error? Por error. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que entonces sí es válido linchar a alguien cuando se justifica? Fíjense la cabeza del periódico. Claro, ¿A dónde te lleva esto?
es que lo lincharon por error. A ver, por O favor, sea, se vale linchar. por favor. ¿Qué onda? Tendríamos que preguntarle al periodista que No, puso ¿qué eso. vas a preguntarle al periodista? Hombre, lo estás leyendo. No. O sea, Leyendo lo ¿con que qué dice. intención? ¿Con qué intención? Con Yo la no lo voy a intención, pues juzgar. te lo está diciendo. Linchado por error, por favor. La nota dice, Ah, Como si el amante de los linchamiento yates fuera lo de menos, ¿no? fue quien fue víctima de un linchamiento a manos de pobladores de la comunidad de Papatlazolco, perteneciente al municipio de Huauchinango, tras ser señalado falsamente de ser robachicos. Ujú. Pero es que aquí estamos hablando de dos cosas. Defensa, los hechos ocurrieron la noche del viernes, se corrió el rumor a través de un audio difundido en grupos de WhatsApp sobre el supuesto intento de rapto de un menor de edad, por lo que retuvieron a Daniel Picasso. Lo golpearon, rociaron con gasolina y lo quemaron vivo. El joven solo estaba en el municipio poblano para conocerlo. Eso, o sea, vean el enfoque de la nota. Pero, insisto, estamos hablando de dos cosas. Una, el linchamiento, si es válido o no, No. sea por error o no. Sí, claro. No es válido. No, claro, estamos hablando de eso. ¿Es válido linchar a Vean el alguien? enfoque de Milenio. La Fiscalía del Estado pues está avanzando con las investigaciones. Esto fue informado no por la autoridad, sino por el padre de la víctima, el señor Nicandro Picasso. 13 La personas. autoridad ministerial estaría en espera de que el juez gire las órdenes de aprehensión, pero el padre de Daniel dice además que el personal de la Fiscalía le dejó en claro que no van a difundir ellos información sobre el caso por temor a que al llegar a la comunidad para realizar las detenciones, imagínense, la población se los impidan. Según el medio Puebla Online, los videos y fotos, bueno, deben tener muchos, estos son algunos, en poder de la Fiscalía para identificar al participante de este crimen, entre otros son estos. El primero es una cámara de seguridad de una casa donde se observa pues a la multitud y se puede identificar a varias personas, hombres, mujeres, jóvenes. Van ahí por esta calle rodeando este vehículo rojo. Otro video que estaría en análisis por parte de la autoridad de SESTE, una imagen sí oscura, pero se logra ver a dos hombres sujetando de los brazos a Daniel, quien va esposado con las manos en la espalda. Finalmente se revisa esta foto donde Daniel ya va golpeado y a su lado uno de los agresores. ¿Cómo ven? Qué terrible. Qué terrible. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Pero yo sí insisto en esto, que estabas hablando de dos cosas y se mezclaron. Uno es si el linchamiento es algo lícito o no, pero eso es otra cosa. No puede ser lícito Claro que no. mates a Claro, una persona. Claro. O Por sea, supuesto, claro. es Pero la otra cosa que yo digo, retrógrado el asunto. claro, el otro es el valor de verdad de un hecho. ¿Sí? Cuando se dice por error, oye, son dos cosas, el linchamiento que es deleznable en sí mismo y el otro por Claro. error. Es que no se puede linchar a alguien. Imagínate Sí. nada Sea más. lo que sea. Si hubiera Imagínate sido, nada si más. se valía, entonces sería la pregunta, Imagínate nada Claro. más que ¿no? A lo que ese lleva. periódico por error diga eso. Claro. Yo por eso digo, aunque mi querido Víctor diga que no, el caso de Jesús Cristo fue un caso con esa misma dinámica. ¿Por qué? Porque la comunidad se generó este pensamiento de que era un hereje, estaba contraviniendo la ley mosaica, etcétera, etcétera. Y entonces en el Sanedrín, que eran los buenos, por eso te dije, hay que entrecomillar a los sacerdotes que pidieron que la ley romana se aplicara para la crucifixión. Finalmente murió bajo una ley romana, pero es la turba, la colectividad, pedía su vida, pedía que se eliminara, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque contravenía la mentalidad judía ortodoxa, ¿sí? Entonces, pues es la misma dinámica, aunque sancionada por alguien, en este caso, autorizado, que eran los fariseos, la comunidad de los buenos y los sacerdotes. Como ellos dijeron sí, y lo crucificaron, ¿no? El problema de fondo es que hay un desprecio y descalificación hacia una institución que imparte justicia. Eso es lo que representa el linchamiento. El decir, yo no creo en una autoridad, ya sabes que los dejan libres, que les pagan, que les dan dinero, no creo. Por lo tanto, yo Eso voy sí a puede ejecutar. ser.
Así es. que la memoria histórica de la población donde sucedió haya pasado por una circunstancia de este tipo. Sí, sí, Claro, es cierto, porque deja entrever la enorme desconfianza que se tiene en las instituciones de justicia. Correcto. y sobre todo que se sienten desprotegidos, ¿no? No Así se es. sienten apoyados por la autoridad que los representa en esa comunidad y por lo tanto deciden que ahora van a actuar por ellos mismos porque ya están cansados de que no haya una solución a su problema, ¿no? De Así es. inseguridad. Así es. Y es Ha descargar pasado. la violencia, ¿eh? Descargar Así la es. violencia que tú Claro. tienes como persona sobre otra persona. O sea, no eran 100 personas, era un muchacho. Y Así descargas es, tu violencia, tu odio. claro. No sé si hayan visto unas escenas de unos asaltantes en el transporte público del Estado de México, donde últimamente los mismos, las personas usuarias han hecho justicia por su propia mano. Ah, sí, claro. Sí. Sí. Les han dado unas golpizas. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que si llaman a la autoridad, ¿sí? Al rato ya salieron o se van a la cárcel, que es escuela del crimen, ¿no? A ver, entonces creo que estamos llegando al punto central de todo esto. Fenómenos como estos, de la reacción de la sociedad, suceden porque se ha acabado con la credibilidad de la impartición de justicia o en la eficiencia del gobierno. ¿Cómo creer en un gobierno, en una justicia que protege a los delincuentes? ¿O cómo creer en un periodo de gobierno donde el secretario de Gobernación años después manda a matar a la mamá de su niño? O sea, ahí es donde empieza todo el asunto. La gente ya no cree en los políticos, la gente ya no cree en los gobiernos, la gente ya no cree en la policía, la gente ya no cree ni en los sacerdotes, porque luego resulta que tienen sobrinas y sobrinos. Sí, de hecho la pregunta es Nada. en manos de quién estamos, ¿no? Es decir, ¿quién nos está apoyando acá? O de quién más bien de quién nos podemos apoyar. Si sabemos que la Procuraduría o la Fiscalía no está funcionando, que los jueces también, por eso llama la atención lo bien que se llevó a cabo y la rapidez. Aquí sí fue justicia rápida y expedita, como se dice, pero acá en el caso de Javier N., ahí sí se vio. Entonces dices tú, bueno, ¿por qué no se hace eso en todos los casos que se denuncian? Porque únicamente en casos que son muy sonados, que ya hay una reacción social, entonces cuando sienten la presión y ahora sí vamos a actuar como se debe, cuando debería ser por N persona que le pasó en la calle, que no sabes ni quién es. Ahí es donde también se tiene que actuar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando dices, oye, el Triángulo Dorado y ahora le vamos a llamar la zona de los buenos hombres? No me acuerdo cómo le pone el presidente. Entonces, el decir, en lugar de ejecutar, ¿verdad? Gente trabajadora. ¿Por qué no? Gente trabajadora de los hombres buenos, no sé. Dices, oye, es que no me cabe en la cabeza que digas eso públicamente, pero bueno. O de repente que digas, haz justicia, ¿no? Protege a una ciudadanía. No, abrazos, besos, o habla con su abuelita para que le jalen las orejas. O sea, dices, espérame, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ante esas expresiones, obviamente la comunidad reacciona como está reaccionando. El decir, no, muchas gracias, o sea, ese es un vacilón. Entonces, yo creo que eso va generando violencia. Si tú Pero eso es hubieras una institución... distorsión, ¿no, Víctor? También de lo que él está diciendo. Bueno, Porque no, no pues, es que pero, nada más es abrazo, sino balazo, ¿no? Esto tiene mucha profundidad. bueno, Sí. si los conservadores están en contra del señor y dices, oh, Sí, pero a ver, ustedes ya se van al tema político no, actual, no tengo ninguno. tú nos metiste. Espérame, No, acá fue Víctor. Ustedes tienen una concupiscencia a defender a López Obrador o a Ok. criticar a López Obrador. Y esta dicotomía a mí me viene Ajá. como anillo al dedo para provocarlos y que se peleen entre ustedes. Que te encanta. Claro, Sí, soy igual eres un provocador. soy igual al que critican, soy provocador, claro, y soy perversamente provocador. Ya sabíamos, claro. A ver, Es, vámonos de nuevo al escenario de lo que está pasando con la sociedad, Claro. la falta de credibilidad, y no se Claro. centren, es una petición, en la dicotomía de a favor o en contra de López Obrador.
déjelo de lado, porque la credibilidad de los gobiernos no es de los últimos 3 años, no es que se haya dejado o se haya... No, claro, no. claro. Llevamos décadas. Es más, yo les diría Siglos, que tendríamos siglos. que remontarnos a Mesoamérica, a las tribus, a los dominios Sí. de las tribus unas sobre otras, a la fuerza física para someter a los enemigos, por qué la civilización maya se vino abajo, por qué los aztecas eran tan fuertes, por qué los tlaxcaltecas se doblegaron, por qué se unieron con Cortés para derrotar a los aztecas, etcétera. Y nos podemos ir más atrás todavía. Sí, claro. A la historia, a la parte genética, la memoria que traemos genéticamente de por qué somos así. Wow. Y por qué los pueblos reaccionan así en el siglo XXI, cuando hay internet, cuando hay WhatsApp, cuando hay sistemas de comunicación, cuando hay educación, cuando los gobiernos, buenos o malos, han llevado educación, han llevado escuelas, maestros. Y entonces ahí yo me pongo a pensar en un asunto. Hace años, las personas de confianza de una familia eran el sacerdote, en el caso de que fueran católicos, ¿no? O el pastor. El médico y el maestro. El maestro. El médico y el maestro. Sí, Claro. claro. Pero cuando el sacerdote comenzó a tener sobrinas y sobrinos, se acabó la credibilidad. Claro. Cuando el maestro comenzó a ser pederasta con las alumnas o con los alumnos o a hacer negocios con la sociedad de padres de familia, se acabó. Cuando el médico empezó a practicar cosas en contra o se decía en aquella época, los ginecólogos estaban prohibidos, iban a manosear a las señoras con permiso del marido. Claro. Así se decía. Cuando Sí. una mujer divorciada le prohibían los maridos a su esposa, a los papás, a los hijos, llevarse con ella, porque era divorciada, yo no Claro. les miento en eso. Cuando yo tendría 7, 8 años, junto de la casa donde vivíamos, a 2 casas, había una señora que se había divorciado. Y toda la colonia, toda la calle, le negaba el saludo a la señora. Así es. Sí, sí, lo creo. Eso yo lo viví de niño en 1960. Apestaba, ya Así peligraba. así es. Entonces, sumen todo esto que les estoy diciendo, métanlo en la licuadora, en la Thermomix de su cabeza y denme una opinión. No tenemos Thermomix. Bueno, es una manera Tú sí, tú sí tienes. en su molcajete. Ahí sí tenemos. Y metate también. Sí. Yo recuerdo una escena, ahorita que decía, y podemos irnos más atrás, a quizá tal vez millones de años, no muchos, pero por lo menos un par, no lo sé. Hay una escena fantástica en la que para mí es la mejor película de ciencia ficción que se haya hecho, la de 2001, Una Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Una escena al inicio donde se ve unos grupos de primates, de homínidos, y están... se pelean un grupo contra otro grupo, pues con uñas, dientes y gruñidos. Pero hay una escena posterior donde uno de ellos, que parece ser que es el líder, el macho alfa, como se conoce ahora, empieza a jugar así como sin querer con unos huesos y toma un fémur y empieza a darle a unas costillas de un animal. Y se da cuenta que con ese fémur se rompió una costilla y vuelve a repetir el asunto y se rompen otros huesos. Y entonces descubre, quizá por primera vez, una herramienta, pero una herramienta de poder. Se da cuenta que con ese fémur puede destruir algo. Y entonces los otros de su grupo miran y le empiezan a copiar. Y entonces ahora ya la tecnología, si se puede decir así, para atacar o defenderse de otro grupo, y volvemos a esa idea de la defensa ante el peligro, ¿sí? que el grupo está experimentando. Entonces van y ahora sí atacan al otro grupo, pero ya armados con huesos, ¿sí? Y pues obviamente resultan vencedores, ¿no? Someten al otro grupo de primates. Y ya desde ahí podemos ver que desde per se nosotros tendemos a tener una conciencia colectiva que no tiene que ver con el analizar y el razonar, no. Por ejemplo, cuando nosotros podemos cometer el error de acercarnos a una colmena sin protección,
lo que va a hacer la colmena es que se va a sentir amenazada y va a defender su territorio. ¿Qué hacen? Empiezan a atacar todas en bola, y Dios nos libre de un ataque de una colectividad de abejas, ¿no? Pero lo mismo sucede cuando vamos por la calle y pasamos por el territorio de algún perrito o del territorio de algunos perros, sale la jauría, 5, 6 o 10 perros y se van sobre nosotros porque nos consideran una amenaza. Entonces esto viene, quizá, yo supongo, de elementos ancestrales de nuestra constitución biológica, como elementos de supervivencia, porque en la conducta colectiva, donde desaparece la conducta generada por el neocórtex, que es la parte más avanzada y que nos permite razonar, solamente somos mamíferos o reptiles. Ya no razonamos nada, nos convertimos en una manada que defiende a un grupo, que defiende a su grupo ante las amenazas externas, ¿no? Yo creo que por ahí va, porque se ponen en funcionamiento estructuras muy antiguas de nuestro cerebro. Donde interviene la civilización, la cultura. Están ausentes la civilización y la cultura en las turbas enardecidas. Ahí se anula todo eso, se anula la evolución humana, nos volvemos solamente... Surge el líder que manipula la masa. Claro. Pero también aquí habría que considerar que hay amenazas reales y amenazas ficticias. Claro, porque yo te hago creer, yo líder, te hago creer a ti que esto es una amenaza para nosotros y por lo tanto tenemos que defendernos, ¿no? Y esto pasa, es un fenómeno también que sucede en las guerras. Irán es el enemigo, entonces todo el pueblo norteamericano vamos a atacarlo, ¿no? O Irak, qué sé yo, lo que sea. Pero usas todo esto para que la gente sienta esta amenaza como real y entonces los convences de que hay que atacar, porque hay que defendernos nosotros mismos. Estamos en nuestro derecho y obligación de defendernos nosotros, ¿no? Sí, en este caso hay que defender la democracia, ¿no? En el mundo occidental. Entonces vamos a invadir países con justificación de que estamos defendiendo la libertad y la democracia. Sí, pero aquí lo interesante es cómo la población en general, la masa, ¿sí? no razona, se deja influir por la información que le llega por los medios y automáticamente lo asimila y ve el mundo, lo mira de la misma manera, como una amenaza, ¿no? No sé si ustedes vieron una película magnífica, muy poco conocida, hay este cineasta que hizo E.T. y esas películas, se llama, creo que se llama Ahí vienen los rusos. Es de la historia de un submarino que por error se acerca a las costas estadounidenses y el ejército estadounidense o algunos empiezan a darse cuenta que es un submarino ruso. Para que se empieza a diseminar por la población que ahí vienen los rusos y se arma pero igual, la misma dinámica, ¿no? A ver, ¿se acuerdan ustedes de aquel pasaje de la transmisión en radio en los Estados Unidos de Orson Welles? Claro. La de los marcianos. Por supuesto, generó suicidios. Ahí les va otro. Oigan estas frases, no les voy a decir los autores, ustedes me van dando su comentario y luego les digo quién lo dijo. Vale. ¿Parece? Venga. Las sociedades liberales muchas veces son manipuladas por una supuesta libertad de expresión, detrás de la cual se esconden intereses de dominación. A ver. Sí. No es mala la frase. No. Lo que dijo Aida hace rato, Estados Unidos dice que Irán son los enemigos. Así es. ¿Se sujeta a esta premisa, a esta frase? Claro. Doctor Gómez. Sí, solo linchamientos mediáticos, donde se suelta una noticia que a nadie le consta, pero... ¿Estás de acuerdo en esta frase? Claro. Sí, claro. Bueno, ¿sabes quién la dijo? ¿Quién? A saber. Hugo Chávez. A ver. Órale. Pero si yo les digo esta frase, dijo Hugo Chávez, automáticamente el momento de pronunciar se el descalifica. Hugo Chávez, hay a favor, hay en contra. ¿Se dan cuenta? Sí, claro. ¿Cómo los estaba yo manipulando? Querían manipularnos, pero no nos dejamos. Pero no se dejaron. No pudiste. A ver, los hombres en general no son sino marionetas maltratadas por un titiritero.
Ah, Es Qué muy crueldad. buena, es muy buena. sí, Muy sí, cruel. sí. ¿Cómo la ven? Pero muy cierto. A Sí, ver, se ¿cómo oye la muy ven? feo, pero suele Pues, suceder. pues es que así Eso sucede. quiere, acabas de tocar hace unos Uy, días las ese corcholatas. Víctor ya no quiere Las decir cor- nada. No, hace varios días hablaste de las corcholatas, No, no, Manuel, no. en uno Esta de tus frase. temas. Los hombres en general no son sino marionetas maltratadas por un titiritero. Por Sí. eso lo digo. Tampoco Ay, estoy de acuerdo en esa frase. Por eso digo, depende de Yo no dónde se estoy vea de el acuerdo. asunto. Hay ciertos hombres que se dejan, hombres y mujeres genérico que se dejan manejar, ¿no? Sí, 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 claro, sí. claro. Cuando te digo, oye, te voy a dar 10,000 pesos, bueno, si le subes a 20, pues bueno, ¿no? Sí, sí. Pero ahora ya estamos más avispados. Bueno, esta frase que les acabo de dar de los hombres en general no son sino marionetas maltratadas por un titiritero la escribió Giovanni Papini. Ah, ¿Y quién es? ok. ¿Y quién es? Está buena, Ah, ¿verdad? ok. Está buena. Ahí va otra. A ver. Mi personalidad y la de los míos han sido villanamente calumniados por la prensa banal y corrompida de la Ciudad de México. Ah, ¿Quién le habrá dicho? No, independientemente, no es adivinanza. No, o sea, no me digan, No, fue pero Carlos también. Salinas. es el me deporte ¿De de asombró. dónde moda. viene? No. La frase en sí, o sea, mi personalidad y la de los míos han sido villanamente calumniados por la prensa banal y corrompida de la Ciudad de México. Pues es que sí es cierto, ¿no? Te pueden No lo destruir. sé. Cuando les diga yo quién lo dijo, vamos a ver si lo aceptan o no lo Te aceptan. pueden destruir, Pues hay claro. varios. Lo Hay dijo varios. ¿Quién lo dijo? Andrés Manuel. ¿Quién No, lo Alito dijo? Moreno. A la una, a las dos. Andrés Manuel. No. ¿Te dan? Sí. Las tres. Ebrard, ¿Quién? Ebrard, ¿no? No, No. no sé. No. Emiliano Zapata. Ajá. Órale. Órale. A ver. Pues muy actualizada, ¿eh? Pues sí. Fíjate Muy ya desde cuándo. actualizada. Sí. Bueno, O sea, no ha cambiado el mundo. Es el mismo. exactamente. Somos mismos humanos. Sí. Otra. Hay unas muy buenas, pero los autores quizá no signifiquen nada. Esta puede ser que sí nos signifiquen algo y sobre todo Olinto creo que A ver. va a navegar por ahí cerca de nombre. De mi madre aprendí que nunca es tarde, que siempre se puede empezar de nuevo. Ahora mismo le puedes decir basta a los hábitos que te destruyen, a las cosas que te encadenan, a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu vida por el camino perdido. Oh, Pues un excelente. muy bien. Muy buena Muy frase. buena. Muy buena. buena. Muy Nunca es tarde. actual. ¿A qué te sabe? Sí, pues es que está describiendo perfectamente la dinámica del mundo que estamos viviendo. Ya, Donde Víctor ya está entrando en la computadora y buscando la frase. No, sí, absolutamente. Estos Pero son mis apuntes a lo cada rato. Esa es lo mi computadora. interesante es que nunca es tarde, ¿no? Porque luego Sí. dices, yo ya no puedo cambiar, yo ya no puedo hacer nada, ¿no? ¿No les suena a alguien, no lo identifican No. con alguien? No. Es una pues, gente que yo creo que es muy querida, ha sido muy querida, les va a traer recuerdos muy agradables. Facundo Cabral. Qué padre. Mira, Qué Muy padre. bonita frase, ¿verdad? muy Claro. filosófica. Y que sí, coincide con el tipo de dedicada, canciones y claro. de poemas que cantaba. Por supuesto. Claro. Fíjate cómo la Otra condición humana sigue siendo la frasecita más. misma, ¿no? Perdón, Víctor. Ese mismo comportamiento en la condición humana ha sido el mismo comportamiento de todos los tiempos. O sea, es atemporal. Estas frases son atemporal. Sí. Claro. A todos nos. Pero sobre todo ahora, ¿no? Ahora que estamos tan llenos de
de tanta información, es una infodemia brutal que algunos han notado. Ahí va una en relación a esto. La propaganda es a una democracia lo que la coerción a un Estado totalitario. Repito, la propaganda es a una democracia lo que la coerción a un Estado totalitario. Sí, sí, finalmente es la manipulación de la masa. Exactamente. Claro. Exactamente. Claro. Sí. Exacto. ¿Saben quién la dijo? ¿No? No. Noam Córdoba. Chomsky. ¿No qué? Noam Chomsky. Noam Chomsky. Chomsky. Sí, fíjate. Wow. Pero es Ok. cierto. Es cierto. Claro. Sí. El miedo a la fragilidad es tal que se genera un clima de miedo que es irreal. Es una manipulación y como tenemos miedo, tratamos de buscar un culpable a todo. Claro. Quizá aquí está el meollo del linchamiento. Aquí está, exactamente. El miedo a la fragilidad es tal que se genera un clima de miedo que es irreal. Fíjate, y no es por... Y como tenemos miedo, tratamos de buscar un culpable a todo. Así es. Y fíjate, esta frase la escribió el hijo de un queridísimo amigo mío. A saber. Mi amigo Rodolfo Serrano, periodista, fundador del diario El País, jubilado, vive en Madrid. Hijo, Ismael Serrano, cantautor exitosísimo, que llenó ahora el Teatro Price en Madrid el fin de semana pasado en 2 funciones. Órale. Es uno de los cantautores más importantes que hay ahorita en habla hispana. Ismael Serrano. Pero, y sí explica lo del linchamiento, ¿eh? Porque hay mucho miedo, hay mucho temor. Por supuesto. Claro. Entonces, acabar con este sujeto, en este caso, el que sea el de turno, es el que me amenaza. Sí, y con esto es el que generó el miedo colectivo. Claro. Y se dan cuenta de dónde viene o la raíz para instaurar la famosa frase, tal personaje es un peligro para México, que eso es que se buscaba con eso. O sea, con eso lo lincharon. No recuerdo. No puede, o sea, es la concupiscencia. Ahí va de nuevo. Está bien. Lo quisieron linchar. Está bien. A ver, ¿dónde se genera el miedo? ¿Dónde surge en una persona que transmite al colectivo el miedo? Bueno, pues es que son estructuras muy antiguas del ser humano. Por eso decía que son estructuras biológicamente hablando. ¿Pero dónde surge? En la desconfianza, en la yo pensé que preferías en la falta de conocimiento, en el exceso o la ausencia de información. Sí, hay dos clases, en general dos clases de miedo, si se puede decir así. Hay quien lo diferencia con palabra, pero uno, basado en evidencias, ¿sí? Basado en hechos reales, ¿sí? Y eso nos lleva a tener cuidado, a ser precavidos, a tomar precauciones y medidas de protección, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en zonas sísmicas muy altas, la construcción tiene que llevarse a cabo con ciertas reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el otro es el miedo a lo que no existe y es el miedo a lo imaginario, ¿sí? Y ese es precisamente donde los publicistas, donde los estrategas de la manipulación de masas es donde se opera. Todos nosotros, por ejemplo, tenemos miedo, algunos, aunque seamos muy grandes, miedos a ciertas cosas que vienen desde nuestra infancia y generalmente Ahí viene el coco. Ahí viene el coco. Sí, desde ahí empieza, ¿no? Todos estos terrores nocturnos que te crean con una generación o una degeneración formada en el miedo. Sí, los cuentos de hadas. El miedo al comunismo. Imagínense. El miedo a los militares que perseguían a los cristeros, el miedo a las ideas liberales, el miedo a Dios, el temor a Dios. Sí, claro. Sí, claro. Y no vayas tan lejos, Jesús Manuel. No a tu mamá, el miedo a tu papá. Claro, pero más aún, ¿se acuerdan cómo nos acostaban, nos llevaban a dormir con los cuentos de hadas? No, claro. A mí nunca, fíjate. O te leían, pero era algo muy común, no te lo leían. Pues a mí no me leían. Bueno, o te los daban a leer. Me amarraban y me encerraban. No, para que no te movieras y ya te quedaras quieto.
No, pero No, los me cuentos escapaba de yo. pero a lo que voy es que los cuentos de hadas están llenos de violencia, Sí, de cuestiones a veces terroríficas, te llevan por el camino para desaparecerte y entonces vas poniendo ahí pedacitos para que pueda, de pan para que puedas regresar. El que ustedes quieran, son terribles y eso es algo con lo que vivimos, ¿no? Hay O que sea, tener mucho cuidado en cuanto a la educación. Los papás siempre educamos con nuestros miedos y eso Claro, tenemos que hacer claro. conciencia, porque ten cuidado, hija, ten cuidado, hijo, no hagas esto, no te vayas a la orillita, no te vayas al oscurito. O sea, estamos educando en el miedo, no en la responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad, ahora el hombre que ejecutó esto, que dio la orden, tiene que hacerse responsable de sus actos, ¿sí? De la orden que dio, hablo en general, y tal vez en este linchamiento del joven. Él tendrá que ponerse no los hubo una pantaloncitos. autoridad, Víctor. La autoridad Espérame, trató de impedir el linchamiento y a los no, policías los amenazaron con lincharlos igual. yo Claro. hablo de tu sí, responsabilidad. Tú sabes como ser humano que tú diste No la lo orden. sabes porque si Tú lo supieras, no, no actuarías. no, No, espérame, no hables, tú, no tú, hables tú en tercera sabes. persona. O sea, no No, podemos decir que el otro tiene una responsabilidad cuando no lo han sí, formado en la responsabilidad, sino en el miedo. tú O sea, tienes una yo creo que conciencia. todo esto es resultado del deterioro de la formación y de la ausencia de formación con principios, con razones, con valores, con fortalezas espirituales anímicas. Por favor, o sea, cuando eres niño y te avientan de un trampolín a la alberca, se te acabó el miedo porque te ahogas. Claro. En Sí, o esa sea, educación, o nadas o sales o te ahogas y te mueres. Sales. en esta educación que has mencionado, Jesús, El tienes una problema es conciencia. el sistema educativo que hemos tenido a Ah, lo largo de muchísimas décadas que nos han formado en el miedo. Porque Pero pues, esa persona cree los que lo pueblos hizo bien, ¿no? originarios, para entender esto de veras en serio, hay que leer La visión de los vencidos, por ejemplo, No, claro, bueno, claro. ¿no? Sí, sí, sí. hay, Un Por Portillo. eso yo creo que esta O sea, persona cree que lo los, hizo los, bien, ¿eh? los No se va a arrepentir. mesoamericanos tenían miedo de qué? Del arcabuz, del caballo, del Claro. hombre montado encima del caballo. Pensaban que era un ser, todo sí, ello. claro, claro, Ujú. claro, El claro. miedo, Completo. el miedo, ese el es su miedo a imaginario. Claro. Quetzalcóatl, el miedo a, etcétera. Bueno, Por eso los mal llamados inditos, los mal llamados sí, campesinos mexicanos que usan guaraches y su calzón de manta y que ahorita con el clima que hace se mueven como nadie en el lodo y en la tierra y en los montes, claro, ven a una persona, se agachan, no lo ven a los ojos, sí, Así es. tienen miedo. Sí. sí, 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 ¿Se dan No es cuenta de todo no es esto? respeto, es claro, miedo. claro. No Claro. es No, respeto, O- Es miedo. es miedo. Oye, no, Aida, nada más quiero puntualizar esto que acabas tú de comentar. Es que él nunca se dio cuenta. O sea, quien haya ejecutado este ¿Cómo? linchamiento, ¿Cómo? no es que no se dio cuenta, ¿no? Tú No, cuando yo. haces una acción o mencionas algo y haces una acusación X, en general, yo creo que al final el resultado es, no te dices cuenta de lo que hiciste con tu acción, con tu actuar, con tu frase, y dices, oye, lo que estamos viendo como resultado fue que quemaron al muchacho. O sea, yo creo que esa persona que dice, no es que no me di cuenta que, llevas una responsabilidad. Pero yo Y en no eso sí hay que ser dije, muy claros. no dije eso, Víctor. A lo mejor lo expliqué mal. Lo que yo dije es que esta persona no va a aceptar que hizo mal, ah, porque claro, él cree que lo Pero no hizo es una, bien no porque es estaba una salvando. persona, fue una turba, fueron Sí, sí, muchos. claro, pero dice el que inició, el que El que mandó el rumor, inició. vamos a Ok, suponer que el él que haya inició el sido, él rumor, el que mandó creyó, el WhatsApp de voz. él creyó que estaba haciendo bien por su comunidad, por eso así no se es, va a arrepentir, así es. porque él cree que lo hizo bien. A lo mejor él, y no va a decir, ay, la regué. No, es que yo estaba en mi derecho y se va a reafirmar porque precisamente tiene necesidad de mantener esta cohesión de grupo, ¿no? Así es. Y por eso decía que no tiene que ver mucho con aspectos psiquiátricos de salud o No, trastorno mental. Es una función de los grupos.
aunque puede ser deleznable, ¿no? Y no olvidemos, por ejemplo, hablando del miedo, los recientes miedos enormes colectivos que tuvimos por la pandemia. Vivimos bajo un estado de miedo. Y nos llevó a conductas verdaderamente también irracionales y deleznables. Ver a una persona que a lo mejor de repente no tenía el cubrebocas en algún momento, llegaron a ser golpeados, porque lo consideraban una amenaza para ¿No todos. se Nos van a acuerdan que a matar, los médicos no los dejaban Y subir a las al enfermeras por transporte ejemplo, público? claro, los ¿Se bajaban. acuerdan de eso? Sí, sí, cómo no. Hace un año. así es. Fue cuando empezó hace 2 años, ahí los bajaban de los autobuses, ¿no? Claro. Y además no hemos hablado del efecto neurofisiológico, biológico del estado de miedo, porque es inmunodepresor el miedo. Entonces yo me pregunto cuántas personas que se infectaron y que sufrieron por el COVID o que sufrimos por el COVID, no fue también de alguna manera tomado en cuenta el factor miedo, porque todos vivíamos con no, cuidado, y estamos con un miedo. Hubo un COVID psicosomático? Ah, claro. De hecho, se habló del COVID psicológico. Yo creo que sí. El Sí, poder claro. de la mente es impresionante, impresionante. Pues Jesús Manuel llegó al hospital y no creo que haya sido psicológico. No, que todos nos sentíamos ya, todos ya nos sentíamos contagiados. Víctor, yo le tenía miedo a la cuenta del hospital. No, pero yo no me refería a eso, yo me refería a que sobre... es inmunodepresor, y eso, eso no es imaginario. Claro, y ahí es cuando te llegan más las enfermedades también. Claro. ¿Andabas deprimido, Jesús Manuel? No, pero no sé. De fiesta. No, pero no necesariamente. Es médico y no me comprendí. ¿Qué pasó? Mira, te voy a decir, Héctor. te voy a decir, esto que ves es lo que me curó. Ay, ándale, el mezcal, dice. El mezcal. ¿Ya lo vieron? No sé. No sale nada. Es que estoy intentando ponerlo, pero no se deja. Te vemos a ti nada más. Pues intuimos, Jesús. Mezcal. Intuimos, Jesús. Ya ves, ya ven, tenía yo razón. Mira, nomás es hasta lo que me curó, fíjate. Hasta firmado está, creo, ¿eh? Y además este es del 7º rango. Ándale. O sea, si fuera masonería sería como grado 33. Como grado 33. Algo así. Oye, por lo menos grado 30, ¿eh? Supera los 1000, ¿no? Por lo menos grado 30, ¿eh? Por lo menos grado 30, dice ahí. Sí, si no 30. Es un ensamble de espadín, de tobalá y de madrecuish que hace. ¡Qué rico! Paco López Fajardo. Él lo hace. Es muy exclusivo, es muy especial. Me hace favor de cuando viene de apartarme una botella, porque la producción es muy pequeña. Ahí ustedes ven la botella número 20. Claro. Sí. Claro. Y no lo traen a la venta a Puebla, ¿verdad? Sí, no lo tienen supermercados y eso, pero... No. Pues, pásanos el contacto, ¿no? O a través de ti. Pues es cosa de que vengas un día y te animes. Pues cuando me invites, a ver cuándo me invitas. Oye, ¿o qué? ¿Te da miedo? Oye, a ver ¿cuándo me invitas? A ver, pon fecha. ¿Ah, verdad? A ver. Oigan, estamos en un programa, ya serios. Oigan esta frase. Venga. Mejor se puede disculpar el que se muere de miedo que el que de miedo se mata, porque allí obra sin culpa la naturaleza y en con delito y culpa, el discurso apocado y vil. Ok. Está buena, ¿verdad? Está bueno. Francisco de Quevedo. Ay, mira. Algunos añitos. Escritor y novelista egipcio, seguramente leyeron el Callejón de los Milagros. ¿Sí se acuerdan? No lo leí. Hubo hasta una... No, Loelito, tienes que leer. Sí. De hecho, hubo una película, ¿no? Naguib Mahfouz. Okay. El miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida. Claro, por supuesto. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Leonardo da Vinci, aquel que más posee, más miedo tiene de perder. Claro. Sí. Claro, es muy cierto. Claro. Es muy y cierto. esta, que no les voy a decir quién, pero a ver qué piensan y luego les digo quién.
Para quien tiene miedo, todos son ruidos. Ahí está la explicación del ¿Ve linchamiento. qué profundidad con muy Claro. poquitas palabras? Así Muy es. cortito y Para todo. quien tiene miedo, todos son ruidos. Claro, Mátenlo, línchenlo, quémenlo. lo que sea. Es Sí. una amenaza para mí, punto. Lo que sea. Hay palabras claves, palabras lo que dijo? traen una carga brutal. ¿Quién? ¿Se dan? A ver, ¿A la una? ¿A las dos? A saber. ¿A las tres? ¿Quién? Gana la ignorancia. No, Claro. avanza la ignorancia. Asumo la mía. ¿Cómo era el juego ese del ¿El Sí, la maratón? ignorancia. maratón? El maratón. Ah, ok, sí. Esta frase de para quien tiene miedo todos son ruidos, la escribió Sófocles. Órale. 400 años Tiene antes. unos añitos. Antes de Cristo. Sí, claro. Es que la instauración Cristo la hubiera leído, a lo mejor hubiera brincado el tema. Bueno, Fíjense, también el manejo del miedo por los poderosos o los que ejercen el poder es fundamental. Es una claro. Por supuesto. Gobernar con miedo. Claro. ¿Y eso dónde lo he oído o lo he vivido o lo he visto? Sí. Sí. Los medios de comunicación también utilizan eso para generar miedo. Las mismas noticias, la forma de darlas es una forma de generar miedo. Efectivamente. Nunca tengas miedo del día que no has visto. Claro. Por supuesto. Pero sabes que ahí podemos complementar el tipo de miedo que les comentaba hace rato. No lo he visto, pero lo imagino. Y aquí el problema es que el cerebro no distingue lo real de lo irreal. Con imaginarlo, mi cuerpo lo da por real y entonces reacciona. Ajá. O que te lo han hecho creer que existe. O que me lo han hecho creer, por supuesto. Así es, que eso es muy común. Lo asumo y lo vivo orgánicamente. No tal, no lo cuestiones. Quizá esto les explique lo que están diciendo, esta frase. Pero el miedo tiende a hacer precisamente que suceda lo que uno teme. Claro. Dijo Víctor Frankl. Sí, iba a decir, en terapia le llamamos profecías autocumplidoras. Mira. Claro. Sí. Está bien. Bueno, ¿y cómo ven el asunto? Les cambio de tema porque ya llevamos 80 minutos hablando de las cosas. ¿Cómo ven el asunto de que por fin, después de tanto tiempo, ahora van a empezar a vacunar a los niños de 5 años en adelante con la vacuna Pfizer? ¿Dónde quedó la premisa, el discurso, la afirmación categórica del secretario de Salubridad que dijo: yo a mis nietos no los vacuno? Claro, eso es algo que tiene su explicación. Más triste. Tiene su explicación y ahí está otra vez la instauración del miedo. Miedo, ¿por qué? Porque, no digo más, pero eso a mí me parece muy delicado, muy delicado. Sí, ¿Qué? Yo creo que ¿Muy delicado tiene... qué? Perdón, porque no te capto. Sí. ¿Qué es lo que te parece muy delicado? Sí, mira, los estudios que se han hecho hasta donde yo sé, porque aquí puedo pecar de ignorante y lo asumo, los estudios que se han hecho con niños dejan ver la probabilidad de que, y ya ha habido casos que se están estudiando, que ha habido casos de miocarditis y pericarditis en los niños. Sí, perdóname, yo soy un... Bueno, problemas de corazón en los niños. Sí, ok. O sea, los niños ya se enamoran y tienen problemas del... Bueno, sí, claro. Siempre están enamorados, También, siempre. Sí. También, vaya, claro. Cuando me consultas. Enamorado del niño. Sí. Entonces aquí la cuestión es que, en opinión de médicos, investigadores, el asunto no está suficientemente estudiado. ¿Sí? Como para, sí, que se vacunen, todos que se vacunen, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que el secretario de Salud dijo, yo a mis nietos no los vacuno? ¿Por ignorante? No, porque sabía exactamente lo que dice, ¿sí? Pero el poder de las compañías farmacéuticas, que también se dejó entrever en alguna mañanera, es gigantesco. Es uno de los poderes. A ver. Ya te metiste ahorita con las farmacéuticas y el tema es... ¿Y quién hace las vacunas? ¿Cómo ven que después de todo lo que ha pasado, ahora el gobierno, el propio señor que dijo que no vacunaba a sus nietos, ahora dice
que se inicia la campaña de 5 años en adelante. Pues Yo te creo apuesto que que porque no al va, inicio no no va a se vacunar. sabía nada, ¿eh? No se sabía ni Entonces quiere siquiera a decir, quién. quiere decir que el letrerito que yo tenía, que iba yo al changarro, al rinconcito, en la esquina de la Segunda Central y la 4 Norte, ahí vendían paletas y golosinas y dulces, y alguna vez me robé un chocolate, lo confieso, pero mi mamá me puso, como ya se imaginarán, y me obligó a regresar el chocolate. Claro, como debe Había un de ser. letrerito Pues sí. que decía, antes de hablar, conecte la lengua al cerebro. Dicho de otra manera coloquial, dentro de las letras españolas, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. El señor secretario debió haber tenido esta premisa, no Claro. decir cosas que en el futuro lo pudieran comprometer. La regó. Como la regó Alito, ya habrá despertado Alito, ya se habrá dado cuenta que el PRI ya se murió. No, sigue en su mundo. Sigue en su mundo, ¿verdad? No. Sí. Y no sé si vieron unas declaraciones que hizo con sus correligionarios. Era un colectivo grande y todo el mundo aplaudiéndole, ¿no? Todo el mundo, digo, ¿cómo? Esto es Pues demencial. igual que los de Morena en Toluca, todo el mundo aplaudiendo la unidad y Ricardo Monreal. Sí, pero te voy a decir una cosa, por lo menos la concupiscencia. plantea proyectos, pero el PRI, ¿qué plantea? Nada. No aprobar nada de lo que se llegue a la Cámara. El PRI está gobernando. A mí no me vengan con cuentos. No. Mira, te voy a decir, Pues ¿a qué te todos los que refieres? están ahí, todos han salido del PRI. El PRI está gobernando. Pues es Pero- que pero todos mira, salieron del PRI, era el único partido. El único que no salió del PRI es el Marco Cortés, pero todos los demás están ahí. Oye, Y el Beto Aguilar, pero... Marco Cortés. No, Marco. Bueno, Olito, sí, Marco. ¿a qué PRI te refieres? ¿Al PRI de Alito, al PRI de Del Mazo o al Eso. PRI de Andrés? Eso, ¿Cuál PRI? no, ¿A cuál PRI te fíjate, refieres? No, yo creo que, yo invito a la reflexión, de que si hubo un tiempo Pensé que hace ibas a muchos invitar años, unos mezcales. esa botella es de más de 1,000 pesos. ¿No? Así ha de estar. No, hombre, ¿cómo crees? ¿En serio? No, Bueno, pues no sé, pero quítate tus miedos, creo que- quítate tus miedos. no, espérame, es que yo creo que sí hubo un PRI de hace muchos años que instauró cosas positivas en el país, el seguro Claro, social, el inicio. claro, la educación, buenos programas educativos, la industria petrolera. O sea, hubo un PRI Claro, prometedor, pero estamos hablando de hace muchos años. Yo creo que si hay elementos de pensamiento de ese tipo de PRI, bienvenidos. claro, totalmente de acuerdo. Bienvenidos, ¿no? Pero no el PRI. Con un enfoque nacionalista. Exactamente. Ya el PRI posterior, de Ya. Salinas de Gortari y un poquito antes para acá, Se echó a perder. es deleznable. Pues sí. Antinacionalista. El actual es el PRI de izquierda del pasado. No, Es el yo que está ahorita creo que gobernando. ya las posiciones de izquierda ya son un tanto. Sí, yo- Oye, Mira, voy a regresar. Sí. Nada más termino. Si se dice izquierda pensando en la colectividad, en el pueblo, en beneficio del pueblo, sí es de izquierda. Ujú. No en el beneficio de la industria, no, Así de los es. particulares, que es en este caso el pensamiento del PAN, que puede ser muy legítimo, pues una manera de verse está bien, yo no digo nada, pero si se piensa en el beneficio del pueblo en general, sí es un pensamiento de izquierda, ¿vale? Sin Bien. desproteger, Oye. sin descuidar la parte de la inversión privada y todo eso, que se está viendo. Así es. Oye, voy a regresar un poquito, nada más para terminar el comentario de las vacunas. Quiero ser así como que muy prudente y sin otra idea. Yo creo que las vacunas debemos de considerar que para que salgan, son 15 años para que salgan al mercado. Exactamente. Lo que hemos vivido, efectivamente, se ha hecho a vapor. Siempre hay daños colaterales hacia algunas personas y eso siempre lo hemos sabido.
históricamente hemos escuchado que Estados Unidos agarra a México como laboratorio para saber qué reacciones secundarias. Eso ¿sí? era antes. Espérame. Ahora Bueno, son los países de Centroamérica, África. Bueno, Argentina somos también. aliados, somos socios. pero siempre hay alguien, ¿sí? Para saber y sacar al mercado. Haciendo recapitulación en cuanto a la pandemia, efectivamente salieron muy rápido las vacunas, tenía que saber y poder proteger a una población. Sé que hubo daños, con todos los daños a nivel de corazón, como has mencionado. Pero yo no tuve Olinto, ningún daño de corazón, me puse 4 vacunas, sí, mi corazón yo funciona, lo sé. creo que mejor que antes que me diera el COVID. Lo único que sí siento es que No, el sombrero me queda grande ahora. sí, no, No te rías, como que el cerebro que ahora- está ¿Qué va? chiquito. ¿Qué va? es que ahora No te se mides. se enamora más su corazón después de las 4 vacunas. Con ese mezcal, como no. Sí. No sé, pero ahora Oye. me ha dado por poner al mediodía a Luis Arcaraz. ¿A poco? Ustedes Sí, lo han el pasado. escuchado, ¿no? Con la de Espérame. bonita. Quinto patio, ¿te La- acuerdas? Vivir en quinto patio. Bonita. Bonita, sí. Claro. Quinto patio. Quinto patio. Muñequita de Square, que nunca supe. Muñequita, claro. Qué belleza de Claro. Sí, canciones. sí. Nunca supe qué quería decir Square. ¿Usted No, sabe? no, No. no. A ver, vamos a preguntarle al Mr. Google. ¿A tú Pero que tampoco? termine su idea, Víctor. Yo pensé que ya sabías. Bueno, entonces ahora, termino con lo de las vacunas. Ajá. Entonces ahora, como ya ha habido más experimentos a nivel mundial, pues obviamente a menos dosis se está colocando a los niños de 5 años en adelante. Y es benéfico porque sí las vacunas han dado un beneficio y se ha visto que la gente no muere, sí puede infectarse, pero ya no muere. Ujú. Y con eso termino ese comentario. Ahora lo que debemos de tener mucho cuidado es con la viruela símica, ¿sí? La de los simios, símica. Y en México ya se está presentando. Hay por lo menos 4 en México, sí se está dando, principalmente en Guadalajara, en México hay 2, y te sale como las ámpulas de la viruela de hace 40 años, 50 años, y que es la única vacuna que te puede evitar lo de la viruela símica. Pero sucede que en el mundo no hay tanta vacuna y se está produciendo ahora para combatir ahora a esto. Cuando hablamos acerca de la pregunta que me hizo algún día Jesús Manuel y que todavía no se sabía en cuanto a la hepatitis viral en los pequeños, Sí. y que por más estudios que se hacían no se identificaba el A, B, C, D, E, y dices, es algo diferente. Es posible que haya sido COVID y que hubo un daño a nivel de hígado. En el pasado, hace 2 años, sabíamos que los niños iban a sufrir no de COVID-19 como los adultos, sino como una enfermedad sistémica generalizada en los pequeños, una inflamación de todos los órganos. Y es posible que esta hepatitis haya sido producto de algún virus del COVID. Puede ¿sí? ser. Con eso termino. Nos vamos. A ver, Square quiere decir escudero, escudera. Ah, Y entonces, mira. ¿cómo? muñequita de. No tengo ¿de la menor escudero? idea. La canción de Luis Alcaraz se llama Muñequita de Square, Ujú. pero ¿Muñequita de escudero o qué? Habría sea, que ver, analizar la es como letra. si fueras como si la muñequita fuera tu escudo. No sé, habría que analizar En la letra. consecuencia ya de eso para- se inventó el jabón escudo para lavarte. No, no. Eso ya Voy a es- poner Arcaraz y Ya. un mezcal para poder entender Para poder- sí. bien. Bueno, muchas Escuchar gracias. la- Oye, escuchar la este es mi canción con un computadora. mezcal. ¿Qué? Oye, Jesús, esta es mi computadora, mira. Esa Z, ¿Qué? ¿por Me qué? la paso escribiendo. No, es una N volteada. Eso ya es escritura Así automática. como Enrique. Javier N. le das De la Javier vuelta N y es- volteadas, es neta. Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos Muchas vemos, gracias. chicos. Hasta Un abrazo a luego. todos. Que estén muy bien. Adiós. Ay, Bravo. bye. Bye. Claro, Bonitas bye, bye. El noches. lunes aquí estaremos en punto de no sé si a las 7:30. Los lunes estamos pasando a las 7:30. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. nos estamos viendo. Chao. Los periodistas.
Muchas veces el aventurero se había detenido a reflexionar sobre algunas de las recetas derivadas del accidente o la costumbre. Una de ellas le había movido por algún tiempo, saber cómo, cuándo y dónde se habían originado los chilaquiles. En su tiempo consultó recetarios antiguos y ciertamente encontró algunas aproximaciones a los hoy populares chilaquiles usados en los almuerzos y desayunos. La tortilla de maíz y la salsa son la base de su preparación. Lo demás es el sazón casero, las hierbas, la cebolla, los chiles, etc. Pero de su historia no hay nada, o por lo menos a él no le había tocado encontrar alguna aproximación. Pero aquella mañana había saboreado un chile con huevo, de salsa de chile pasilla, y a un lado le habían puesto unas tortillas de mano azules y algún trozo medio duro de la orilla se había quedado sin consumir. Sin darse cuenta, Salacaín hizo algo por costumbre. Lo había aprendido desde pequeño, quizá desde bebé, cuando las papillas eran caseras y se completaban con un trozo de pan algo duro para aliviar la comezón de las encías o un trozo de tortilla duro cuando el maíz era de verdad y no como ahora una harina industrializada. En su casa le decían, no hagas sopitas, es de mala educación, y la acción consistía en trocear los residuos de la tortilla y meterlos en algún platillo caldoso para ayudar a consumirse los residuos de la sopa, los frijoles, el mole aguado o en este caso el chile con huevo. La acción era muy simple, en el plato quedaba poco caldo, posible de llevar a la boca solo con la cuchara, difícilmente con la tortilla, o bien remojar un pan y hacer los marquitos. La costumbre es muy popular. Los residuos de la tortilla se trocean y se agregan a la salsa sobrante. Se empapan por tanto y con una cuchara o tenedor es más fácil terminar de limpiar el plato, como suele decirse. Había algunos guisos especialmente favorecidos en esta acción de trocearles la tortilla. El mole de panza, por ejemplo. No es lo mismo comer a cucharadas los trozos de callo, libro, panal, así, solos, con el caldo, mejor con algo más masticable, como una tortilla remojada en el mole aguado. Lo mismo sucedía con el caldo de frijoles o con el mole de olla, el chambarete, los ejotes y las calabacitas, acompañados por pedacería de tortilla. Su madre le decía, eso parece sopa de perro. Y sí, efectivamente. Hace décadas, cuando no había croquetas ni alimento especial para perros, se acostumbraba a meter a cocer huesos, bofe, pellejos, algo de arroz, y esa especie de sopa muy olorosa era completada con los desperdicios de los platos de la comida. Muchas veces se juntaban ahí los trozos de pan y de tortilla, y a eso en su casa le llamaban sopa de perro. Muy diferente a otra, comida alguna vez en Madrid, donde el arroz muy caldoso se mezcla con pescado y verduras, muy buena en épocas de frío. Salacaín emprendió la acción, cortó en pedacitos la tortilla azul y los metió en el plato. Quizá, así, hayan surgido los primeros chilaquiles de la historia gastronómica de Mesoamérica. Nadie podría debatirlo. Y entonces recordó aquella receta del siglo XIX. Los chilaquiles en rueda. Pero esa es otra historia.